Muy buenas tardes. Listo. Muy buenas tardes con todos. Quien les habla es José Daniel Rodríguez Ruiz. El día de hoy les voy a dar una charla sobre derechos reales. Nos encontramos con los alumnos del CEPRO Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú, del programa de estudios de estilismo. Muy buenas tardes con todos jóvenes. El día de hoy les voy a hablar sobre este tema muy interesante, que es el derechos reales. Soy estudiante de la carrera de Derecho, curso el 10º ciclo en la Universidad Señor de Zipán. Voy a pasar las diapositivas. Eh, Primero, les voy a hablar sobre una definición sobre los derechos reales. Bueno, estos son los que tenemos todas las personas en relación a las cosas y los bienes de forma directa e inmediata. Los derechos reales son aquellos derechos subjetivos absolutos que confieren a su titular un poder jurídico sobre un bien y son limitados a un catálogo que se acepta generalmente en el derecho positivo. Tienen gran relevancia puesto que una gran clasificación de los derechos subjetivos se encuentra entre los derechos reales y los derechos personales de los que se derivan. La división entre toda la teoría de las obligaciones relacionadas con estos últimos y toda la teoría relativa a los bienes y las cosas como su disposición y transmisión eh, y también todos los derechos que lo rodean. También se puede decir que entonces estos derechos reales, si bien cuatro que se están conformados y también que otorga derecho a sí mismo. Los derechos reales también afectan directamente a las cosas y a los bienes. Los derechos reales son y pueden ser creados por ley. Nada más que por ley, también. Estos derechos pueden ser para siempre perpetuos o también por algún tiempo determinado que serían temporales. Entre los elementos esenciales o los tres elementos que tenemos de los derechos reales, pues tenemos que es el sujeto, el objeto y la causa. En este elemento, el sujeto, pues este puede ser una persona natural, que serían los hombres o las mujeres, o en una persona jurídica, que serían las sociedades o asociaciones. También, pues, estas pueden ser nacionales o extranjeras, privadas o también públicas. En el objeto se refiere que tanto a las cosas como a los bienes, que serían, pues, por ejemplo, los autos, una casa, un terreno, etc. Y con respecto a la causa, aquí se refiere que es al porqué de la extinción de un derecho. Por ejemplo, pues cuando se adquiere una propiedad de una casa por un contrato de compra-venta, que sería la causa, es tener un derecho real que implica que el ordenamiento reconozca la atribución de un bien de manera exclusiva a un sujeto. En ese sentido, cuando hablamos de los derechos reales, nos referimos a aquellos derechos que constituyen una titularidad estática respecto a los objetos de derecho. Ahora vamos a hablar sobre los bienes. Primero voy a darles un concepto sobre los bienes, antes de pasar a hablar sobre sus clases de bienes. En los bienes, pues tenemos que estos son los sujetos materiales, que serían las cosas, y también tenemos inmateriales, los derechos, que tienen valoración económica y por consiguiente son susceptibles de goce y también de denominación humana. El bien es generado y la el bien es generado y también la cosa, una de las especies, pues, ¿no? En efecto, pueden ser materiales o inmateriales, como bien ya les mencioné. Los primeros, que son materiales, se denominan cosas. Para los segundos, no existe un término que los designe en sí, por lo que puede llamárselos bienes inmateriales o bienes que no son cosas.
En las clases, pues como bien les mencioné, tenemos bienes inmuebles y bienes muebles. En los bienes inmuebles, estos bienes se pueden encontrar en el artículo 885 del Código Civil, que en su inciso 1 nos dice que un bien inmueble es el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. ¿Qué se refiere con esto que nos dice que es el suelo, el subsuelo o el sobresubsuelo? Pues que nos dice que estos bienes no se pueden trasladar, siempre van a estar perennes en el mismo lugar. También en su inciso número 2 nos dice que es el mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua y también las aguas vivas o estanciales. Estas aguas, pues, o estos mares y también estos lagos no se pueden trasladar de un lugar a otro. Si este mar se encuentra, por si el mar de Pimentel no se puede trasladar a un mar en Trujillo, no se puede llevar. Solamente están en el mismo lugar. Son inmuebles que no se pueden mover. Y también en su inciso número 3 nos dice y nos explica que son las minas, canteras, depósitos de hidrocarburos, que estas tampoco no se pueden trasladar. También son los navíos, o sea, las embarcaciones en las cuales se encargan solamente de estar perennes en un lugar y enviar barcos más pequeños, así, igual naves más pequeñas, los lugares. También los diques, los muelles, y también en las concesionarias para explotar servicios públicos. En esto de las concesionarias para explotar servicios públicos, ¿cómo sería un inmueble? ¿Cómo es? Es con respecto al servicio público, pues bien claro sería ENSA. ENSA está encargada de distribuirnos a los pobladores, es una concesionaria particular y está encargada de distribuir o hacer llegar a todas las personas la luz y a ellos se les da un pago y es la concesión que obtuvieron con el Estado. Y las concesiones mineras obtenidas por particulares. En esto, como bien sabemos, en el Perú existen demasiadas minas, en muchos lugares como en Cajamarca, que tiene la mina, pero los dueños o la concesionaria que está a cargo de esa mina para poder exportar todos los minerales que se encuentran ahí es de otro país, son particulares. Ellos es en este caso, justo en este inciso, en la cual podemos darnos cuenta a lo que se refiere con bien inmueble. Es algo que no se puede trasladar, la mina siempre va a estar estable en ese lugar, pero esto es a particulares. El contrato o la concesión es con un particular, que es una empresa privada de otro país, exterior. Y esta se encarga de llevarse los minerales, sacar los minerales, poner sus máquinas, alquilar, pagar gente también para que pueda manejar estas máquinas y llevarse los minerales y deja, gracias a la concesión que tuvo con el Estado, tiene que dejar un porcentaje para el Estado. En el inciso número 10 nos habla sobre los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro público, pues, ¿no? Esto nos habla, estos derechos, pues, son inmuebles, los edificios, casas también. Estos casas no se pueden trasladar de un lugar a otro. Si la casa se encuentra en Chiclayo se va a mantener siempre. Si tú la compras en Chiclayo. Y ese es un bien inmueble. O sea, esa casa no se puede llevar para otro sitio, o ese terreno, o ese edificio. Siempre va a estar perenne ahí, pero es dueño la persona que lo compró, y lo tiene que registrar a su nombre. También nos habla sobre los demás bienes a los que la ley confiere tal calidad. Y con respecto a los bienes muebles, ¿qué son los bienes muebles? Aquí nos explican sobre los bienes muebles en el artículo 886 del Código Civil. En su primer inciso nos dice que son los vehículos terrestres. Eh, los cuales serían los carros, las motos, diferente tipo de vehículos, pues, ¿no? Los buses y todo eso. Estos sí son muebles, se pueden trasladar de lugar en lugar. Por si lo tenemos en Chiclayo, este bien mueble, que sería un carro, lo podemos trasladar a la ciudad de Trujillo, a la ciudad de Lima, y así sucesivamente. En el inciso número 2 dice que son las fuerzas naturales susceptibles a apropiaciones. Esa nos explica que gracias a las fuerzas naturales son susceptibles y lo puedes apropiar ya que está en tu terreno, es tuyo ya. En el inciso número 3 nos dice que son las construcciones en terreno ajeno, hechas solamente por un fin temporal. En esto, pues se puede explicar con el último tema que tenemos tan grande que fue lo del COVID-19. Como bien sabíamos, en los hospitales no hubo tanto espacio para tanta gente contagiada, o también los centros de vacunación que se pusieron en diferentes lugares, como en colegios de diferentes partes de nuestro país. Y esto se tuvo ese terreno ajeno, pero solamente por un fin temporal.
que era poder vacunar o poder estabilizar a los pacientes con COVID. En los materiales de construcción o procedentes de una demolición, si no están unidos al suelo. ¿A qué se refiere con este inciso? Pues esos son bienes muebles, porque la casa es bien inmueble, ya que no se puede trasladar, pero lo que está dentro de la casa o con lo que se hizo la casa, por decir antiguamente construían con adobe, pero ponían unas vigas de madera. Estas vigas de madera, cuando esta casa sea demolida, estas vigas de madera ya no van a ser pertenecientes a la casa en sí, sino van a ser un bien mueble que se va a poder trasladar, vender a otra persona y llevar de un lado a otro. En los materiales de construcción es esto. Y en los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde conste la adquisición de créditos o de derechos personales. También son bienes muebles. Estos tipos de derechos que se dan por los títulos y valores. Los derechos patrimoniales de autor, derechos de patente, nombres comerciales, marcas, otros derechos de propiedad intelectual, pues estos son, por decir, la marca Adidas, la marca Nike, los autores, como diferentes tipos de autores que crean con sus libros, estas patentes y estos libros son trasladables, se pueden llevar de país en país y poder vender en diferentes partes. O sea, son bienes muebles. Las rentas y las pensiones de cualquier clase. Estas rentas no son bienes muebles. El edificio sí era un bien mueble, pero el pago y la gente que están aquí, alquilando este local, al pagar, su depósito puede ser en la mano, en efectivo, puede ser en diferentes bancas, o sea que este pago y estas rentas pueden ser muebles, porque se pueden trasladar a diferentes partes. Las asociaciones o participaciones que cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque a estas pertenezcan bienes inmuebles, también las participaciones son locales. Las asociaciones tienen su local en sus sociedades y eso. Estos locales, por si se alquila un local, al día siguiente podemos alquilar otro local y tener diferentes locales para poder tener más recolección de gente y poder hacer nuestra sociedad más grande. Y entonces, estos son un bien mueble porque es el nombre nada más, que se lleva de lugar en lugar y se puede trasladar, es un bien mueble. La asociación también nos habla sobre los demás bienes que pueden llevarse de un lugar a otro, que no están comprendidos en el artículo anterior. Por decir, ¿qué no están comprendidos en el artículo anterior? Las mesas, las sillas, las carpetas, una fotocopiadora, un televisor, una vitrina, son bienes muebles, se pueden trasladar de lugar en lugar. No está dentro de este artículo ni dentro del otro, pero por lógica se entiende que es eso, que los diferentes cosas que tú puedas comprar, como los refrigeradores, los televisores, llegan a ser bienes muebles, porque se pueden trasladar de lugar en lugar. Ahora voy a hablarle sobre las partes integrantes y accesorias de los bienes. Tal vez alguna pregunta que tengan, si no, yo puedo seguir porque creo que está todo entendido. Bueno, vamos a seguir entonces con las partes integrantes y accesorias de Todo los está bienes. claro, todo está claro. Muy bien, muy bien. Gracias por la respuesta. Si tienen alguna duda, al final también pueden hacerme las preguntas que crean pertinentes. Ahora voy a explicarle, como les dije, sobre las partes integrantes y accesorias de los bienes, que como he tomado el nombre de este autor y lo que dijo en aquel momento, Castro Jorge del 2010 nos dijo que todo aquello que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el bien, se llama parte integrante. En tal sentido que está la parte integrante de un bien sigue la condición de este, siempre que la ley o el contrato consienta su separación o diferencia. Y también nos dice que se entiende por bienes accesorios los que sin perder su individualidad se encuentran permanentemente unidos a un fin económico o también ornamentalmente con respecto a otro bien. Es el propietario del bien principal o aquel que tenga el derecho a disponer de él, quien puede realizar la afectación siempre y cuando se respeten los derechos adquiridos también por los terceros. Y ahora voy a hablarles sobre los frutos y productos. En los frutos, pues primero les voy a dar un concepto sobre qué son los frutos, que estos son los que están provechos eh, renovables también que produce un bien, sin alterar ni disminuir su sustancia. Estos se llaman frutos, pues, ¿no? Que pueden ser de tres maneras, perdón, y clases que serían de frutos naturales, industriales y también civiles. En los frutos naturales, pues tenemos que son aquellos que provienen de un bien
sin participación del hombre y se perciben cuando se recogen. O sea, lo único que tiene que hacer el hombre para disfrutar de estos frutos naturales es recogerlo, nada más. Así para que los animales, pues, por ejemplo, en el caso de una gallina, yo soy dueño de esa gallinita y entonces esa gallinita puso un huevo. Lo único que yo voy a hacer es disfrutar de este huevo, poder venderlo, recolectarlo, poder venderlo. No tengo que trabajar o realizar algún mantenimiento como se realiza en las máquinas o en cualquier otra cosa o desarrollar un sistema para poder disfrutar, porque son unos frutos naturales. La misma naturaleza no los da. Los frutos industriales. En los frutos industriales son los producidos por el bien. Igual, de la misma manera, pero en esta vez sí interviene el humano. Estos se perciben cuando se obtienen, de otra manera no. Si tú no vas a percibir nunca si no lo vas a obtener, si no lo vas a trabajar. Por decir en las tierras. En las tierras se tienen los terrenos. Yo tengo mi tierra, si llueve, va a crecer plantitas y todo eso. Pero si yo la siembro, ahí está haciendo intervención el humano, que sería mi persona. Estoy sembrando tal vez papitas, yuquitas o camotes. En este caso, pues ya estoy trabajando, estoy teniendo intervención humana. Y ahí se desarrollan, cuando ya da frutos esto que sembré, ya puedo disfrutar de esto. Entonces serían unos frutos industriales, porque tuvo la intervención de mi persona. Y en los frutos civiles son aquellos que producen el bien como resultado de una relación jurídica, que puede ser, por ejemplo, de una venta, un mutuo y etc. Los frutos civiles se perciben cuando se recaudan. Por decir en un ejemplo claro, sería por decir, yo tengo mi edificio o compré un edificio de 3 pisos en los cuales en cada edificio tendría, por decir, 2 departamentos en cada piso, perdón, y entonces el recolectar estos frutos civiles sería las rentas de cada departamento, con lo cual yo voy a disfrutar estos frutos que me va a dar mis departamentos que tengo. En el concepto de productos, que también les voy a hablar en este momento, son los provechos renovables, extraídos de un bien que se denominan productos, que estos, dependiendo de cada caso en particular, pues pueden ser bienes accesorios por la vinculación que se tiene con el bien principal. Como les expliqué en la mina, da minerales, pero tú tienes que trabajarlos, las tierras, para poder obtener los minerales. Pero eso sí, solamente es un producto. En cambio, los frutos, por si la gallina ponía sus huevos y otra vez va a volver a poner su huevo, va a volver a poner sus huevos. En este caso, la mina no, porque si tú sacas los minerales, tú vas a terminar esa mina y va a quedar vacía. No va a haber más. Esos son los productos. Obtienes en el momento, nada más. Ahora voy a hablarles sobre la ubicación. La ubicación, ¿a qué me refiero cuando hablo sobre la ubicación? Esa ubicación es sobre los derechos reales, que dónde se encuentran los derechos reales. Bueno, estos derechos se encuentran contemplados en el Código Civil, en el libro quinto de la sección tercera y cuarta, en los artículos 881 al 1131, también del mismo cuerpo de leyes. Primero les voy a hablar y explicar sobre los siguientes, que son los derechos reales principales, que serían estos son autónomos, que es decir, que no requieren de otro elemento para existir, tales como son la posesión. Aquí les he plasmado en las diapositivas, un momento, ya. Les he plasmado en las diapositivas los artículos para que ustedes lo puedan leer y más o menos entender, pero yo les voy a dar un concepto y un ejemplo de cada artículo. Bueno, vamos a ir primero con la posesión. Primero voy a empezar con el concepto sobre el tema de la posesión, que es el poder de una persona que ejerce de hecho, de una manera efectiva e inmediata sobre un bien o una cosa. La ley protege al que posee sin necesidad de verificación previa de un derecho que lo ampare. Este artículo nos habla sobre la posesión, que es el ejercicio de hecho de una o más poderes inherentes a la propiedad. Por ejemplo, cuando nos encontramos ocupando una vivienda que no nos pertenece, pero de la cual llevamos años viviendo en ella por alquiler. Entonces, es nuestra posesión ya. Estamos posesionados en esta vivienda. Somos los que hemos alquilado y no se nos puede votar o sacar de esta vivienda, porque nosotros tenemos ya pactado un tiempo determinado por el cual vamos a vivir ahí, bajo un contrato, y es nuestra posesión.
En el caso de la propiedad, en el tema de la propiedad, perdón, eh, también igual de la misma manera les voy a hablar un concepto, el artículo y el ejemplo. Que este es ilimitado y amplio que se le da a una persona sobre un bien determinado. En este se expresa el máximo grado de consentimiento y pertenencia del sujeto sobre este bien. El artículo nos dice que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y también reivindicar un bien. También debe, y nos dice que se debe de ejercer en armonía con el interés social y también dentro de los límites de la ley. Por ejemplo, en este tema es adquirir un bien, ya sea por herencia o compra-venta, automáticamente nosotros somos los dueños, los propietarios de este bien, nosotros pudiéndolo vender o usar este bien de nuestro gusto sea, como nosotros queramos, ya que tenemos la propiedad del bien en el cual nos permite el uso y el disfrute del mismo. En la copropiedad, este es cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenece a dos o más personas, llamada también condominio o también comunidad de bienes, mejor dicha que es una comunión de bienes. En el artículo nos menciona que esto es que es una copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. Por ejemplo, cuando una vivienda o cualquier otro bien pertenece a varios titulares. Por decir, en el caso de que nosotros seamos herederos, nosotros pasamos a ser los titulares de esta herencia. Por decir, nosotros somos tres hermanos, mi papá es el dueño de un terreno en la localidad de Chiclayo, y entonces nosotros pasamos a ser los titulares de los tres. Cuando mi papá fallezca, por una sucesión, pasamos a ser nosotros los tres herederos y los tres titulares de este terreno. En el usufructo, el derecho de gozar de un bien que son de propiedad de otro, del modo como disfrutaría ella o esa persona de esta propiedad, del modo como de disfrutarla, eh, como lo disfrutaría el propietario, pero con la obligación de conservar sus sustancias, o sea, no destruirla. El artículo 999 nos menciona que un usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente de ese bien ajeno. Pueden excluir del usufructo determinados provechos y también determinadas utilidades. 10 minutos nos queda. Puede recaer sobre toda clase de bienes no consumibles también, salvo lo dispuesto en los artículos 1018 y 1020. Por ejemplo, pues hacerse usufructo de una casa, vivienda en ella o adquiriéndola, pero no se puede vender. Nosotros podemos llegar ahí, vivir, estar ahí, usarla, pero no la podemos vender porque no somos los propietarios de aquella. En el uso, el derecho, pues, el artículo nos dice que esto se puede usar o también se puede usar, a ver, nos dice que se puede usar o de servirse de un bien no consumible que se rige por las disposiciones del título anterior en cuanto sean aplicables. Este es un ejemplo, les voy a dar un ejemplo que dice que tuviera que de un regaño o una piara de ganado, pues, ¿no? Si tuviéramos, podrá aprovecharse el de las crías, leche y también la lana en cuanto baste para su consumo y el de su familia. ¿Qué nos quiere decir esto? Por si yo tengo un familiar en la sierra, y yo también vivo en la sierra, este familiar tal vez quiere venirse aquí a la costa y no tiene a quién dejarlo, y me habla a mí como su sobrino, tal vez así, que si me puedo quedar en su propiedad. Entonces yo, al quedarme en su propiedad, me deja para poder yo usarla y mantenerla. Entonces yo puedo usar de toda la que está ahí. Por decir, si él tiene sus vaquitas, yo puedo sacarle la leche y esa leche consumirla. Si tiene su ganado, si tal vez una vaca está para matarla y llevarla a vender, pues la voy a tener que vender y también dejar una parte para mi consumo y poder mantenerme y seguir cuidándole su lugar, su propiedad. En la habitación, pues este derecho de habitación en el artículo 1027 nos dice que este es de uso, recae sobre una casa o una parte de ella. Para servir de morada, se estima también constituido el derecho de habitación. Por ejemplo, en el alquiler de una casa, el dueño solo autoriza ocupar algunas piezas necesarias de esta propiedad y no toda la casa como el uso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que pues si yo alquilé
Un departamento, tal vez en el departamento, en la parte de atrás, se encuentra un hall. Yo no puedo ir y llenarlo ese hall, porque es de parte de todos los departamentos para poder utilizar ese hall, más no solamente mía, no lo puedo usar solo yo. Y tampoco no puedo dejar tal vez algunas cosas como si fueran un almacén. Yo solamente, solamente a mí me pertenece el departamento, nada más, porque es en la parte que alquilé. Sobre la superficie, pues en el artículo 1030 nos dice que puede constituir el derecho de superficie por el cual el superficiario goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad y separada sobre o bajo la superficie del suelo. Por ejemplo, en este caso, pues nos dice que se encuentra cuando un inmueble se comparte entre dos personas, una de las cuales ejerce el derecho sobre el suelo y la otra sobre el subsuelo. Y la otra, y esta otra sería lo que eleva sobre todo el terreno. Pues no, este es el subsuelo y el terreno, y esto es lo que está sobre el suelo, sobre el terreno. En la Ahora vamos a hablar sobre los derechos reales de garantías. Estos son autónomos, es decir, no requieren de otro elemento para existir, tales como serían los de anticresis, perdón, que en el artículo 1091 nos habla que pues este anticresis se entrega un inmueble en garantía de una deuda, concediendo al acreedor el derecho de explotarlo y percibirlo sus frutos. Por decir, un amigo, yo tengo una deuda con él, pero yo tengo tal vez un carro, un bien, ¿no? Un carro. Entonces, como yo tengo la deuda con él, que se asemeja a a la ganancia tal vez diaria que tengo en el carro, yo le voy a dar mi carro hasta que yo pueda conseguir todo lo deudado con él. Y entonces él puede disfrutar, porque él se vuelve como un propietario de este bien, pero más no lo puede vender, pero él sí puede disfrutar de él, por si lo puede trabajar y todo eso. Y él puede puede tener las ganancias de este bien. Eso es lo que es la anticresis. Y con respecto a la hipoteca, que esto nos dice en el artículo 1097, que la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero. La garantía no determina la desposesión y tampoco no otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. Por decir un ejemplo claro sería que Juan, por decir Juan, sería el deudor, firma un contrato de hipoteca con el banco, que sería tal vez yo en este momento el acreedor. En este contrato se establece que el banco le prestará un monto de 50.000 euros, por decir, como si el banco fuera yo, del capital, con una tasa de interés de 7% anual. Juan sería, por su parte, que se compromete a pagar este préstamo a plazo de 10 años y en cuotas mensuales, dejando como garantía hipoteca un terreno para yo poderle dar este dinero de 50.000 euros. Él me deja de hipoteca un terreno valorado en 70.000 dólares. Entonces, si él no llega a pagarme, yo me vuelvo dueño de ese terreno, lo hipoteco. Eso es la hipoteca. Si él no cumple, yo le quito lo que él dejó aquí, ese terreno. Él dejó hipotecado esto. Esta es mi garantía para yo poder darle este dinero. En el derecho de retención, en el artículo 1123 nos dice que por el derecho de retención, un acreedor retiene en su poder el bien de su deudor si su crédito no está suficientemente garantizado. Este derecho procede en los casos que establece la ley o también cuando haya conexión entre el crédito y el bien que se refiere. Por ejemplo, pues el dueño de a ver, un ejemplo, tintorería que puede retener el abrigo que ha llevado a limpiar una persona hasta que le abone la factura, pues, ¿no? Le abone el pago. Esta persona tal vez no pagó, ella viene a recogerlo, no, que te pago después. No, yo no te entrego lo que tú dejaste, que sería un abrigo, hasta que tú no me pagues. Eso es lo más factible y lo que sería. Y, y eso se hace en este tipo de casos que es un ejemplo muy factible para este concepto de retención, pues, ¿no? Yo le retengo el bien que él dejó para poder hacerle un trabajo específico y él tendría que pagar un monto ya nos conversado entre nosotros dos. Ahora vamos a terminar con unas conclusiones. En las conclusiones,
de todo este tema de derechos reales, pues he concluido que se encarga de regular la conducta respecto a un bien o cosa, que consiste en un poder jurídico que ejerce un titular sobre el bien, eh, entendiendo como bien a todo objeto que le produce alguna utilidad al hombre. De ahí la denominación de estos derechos como reales, pues, ¿no? Que deriva de la palabra latín res, que significa cosa, en virtud de los mismos con su objeto directo. También he concluido que los derechos reales son derechos subjetivos, absolutos, que recaen sobre una cosa, que es decir, que regulan la conducta de una persona respecto a una cosa, y pueden ser exigidos a toda persona como sujeto pasivo que debe respetar y permitir su libre ejercicio. También que los derechos reales brotaron no sistemáticamente, sino empíricamente, de acuerdo con las necesidades socioeconómicas y lo que las características o los caracterizó fue que les fue concedido una actio in re vindicatio, con una progresiva extensión erga omnes, que en los comienzos solo se concebía para el dominio de o propiedad. Eso sería todo por esta charla y muchas gracias por estar dentro de esta charla para ustedes. Espero que sea algo productivo y poder entenderos un poco más sobre los derechos reales para ustedes y agradecerles por la presencia y tal vez si tienen alguna pregunta, aquí estoy para explicarles. Muy buena la ponencia, gracias por toda la información. Nos sirve de mucho a todos los que no tenemos muy bien claro lo que es el concepto de derechos reales. Muchas gracias, señorita Carla. Bueno, si no hay ninguna duda, espero todo haya quedado claro. Muchas gracias por estar atentos. Hasta otro momento que nos podamos volver a encontrar y poder